Bueno, para empezar, pues Lévi Strauss obviamente era un antropólogo francés famoso que pues obviamente importaba mucho su opinión o su pensamiento o sus ideas en el estructuralismo. Fue alguien súper importante en esta fase. Les voy a hablar sobre la transición de la naturaleza hacia la cultura. Para poder hablar de esto, pues tenemos que saber sobre la prohibición al incesto. ¿Qué sería la prohibición al incesto? Esto es prohibir relaciones sexuales o matrimoniales entre familiares consanguíneas. No necesariamente tienen que ser consanguíneas, eh, sino que no sean de tu mismo tótem. Por ejemplo, si tú eres del tótem conejo, pues no te puedes meter con nadie de ese tótem, pero de otro sí. Eso sería como la prohibición al incesto. Bueno, esto representa el punto de ruptura entre el orden natural, regido por los impulsos biológicos, y pues el orden cultural, organizado por reglas y símbolos. La prohibición al incesto no es nada más como una prohibición o una regla, sino es pues darle como estructura a la sociedad. Al impedir la unión entre parientes, pues obliga a los grupos humanos a establecer vínculos pues, con otros. Y esto del intercambio de la reciprocidad pues será la base de toda organización social posterior. La cultura comienza cuando los seres humanos dejan de actuar únicamente por instintos y comienzan a regirse por normas compartidas. Al ofrecer mujeres a otros grupos y pues recibirlas a su vez, garantizaba esta cohesión social. Levi Strauss nos dice lo siguiente: la prohibición al incesto transforma los lazos naturales en lazos sociales. Esto quiere decir que la prohibición del incesto no solo funda la cultura, sino que revela la existencia de un pensamiento. Pero yo les hablaré exclusivamente, obviamente dando ideas de lo demás, uniendo clavos para que entiendan más a profundidad. Pero obviamente esto pues ya lo vimos en clase, pero igual ya tenemos como una introducción o una idea de lo que voy a hablar a continuación. Bueno, para comenzar hablaré sobre la estructura inconsciente del pensamiento. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente al ser inconsciente, obviamente Levi Strauss plantea una idea que es la lógica profunda, la cual pues obviamente profundiza mucho en que muchas cosas nada más llegamos con el chip de que ya lo tenemos que hacer o tenemos la idea ya implantada de forma inconsciente. Y Levi Strauss quiere como ver a profundidad el por qué pensamos de cierta forma y ver si hay una idea universal de por qué pensamos como pensamos o por qué tenemos las costumbres que tenemos, pero no solamente como en la parte que se demuestra como tal en las costumbres, o sea, no solamente con las acciones, vaya, sino más allá. Atrás de las acciones, pues lo que él quería ver era el porqué de cada cosa y por qué actuábamos por cómo actuábamos, por qué decíamos o por qué pensábamos lo que... Levi Strauss quería enfocarse como en esas estructuras que son invisibles o que pues obviamente no se reflejan con facilidad, por algo es de forma inconsciente, y al quererse centrar como en este ámbito de nada más estructura invisible, pues obviamente él se dio cuenta de que teníamos como una estructura inconsciente, que muchas veces actuábamos sin realmente saber el por qué lo hacíamos. Bueno, un ejemplo que él notó fue en las culturas que existían varias oposiciones, entre ellas como del bien o el mal, o la vida y la muerte, o el cielo y la tierra, pero eran como las oposiciones más comunes que se daban entre culturas, y él quería más o menos entender el porqué de estas oposiciones o por qué simplemente ya llegaba con la idea de que así
eran las culturas, y es como de por qué realmente pasa esto y por qué es una regla y por qué es una estructura. Un dato que él cree importante en base a lo que les estoy diciendo de la cultura, él cree que muchas de las acciones o decisiones que tomamos no son racionales o no son pues planeadas o pensadas, sino que simplemente se hacen en base a esta parte inconsciente, como por ejemplo en la parte del parentesco o del matrimonio. Pero un ejemplo de esto podría ser como las reglas del matrimonio o del parentesco, que no son reglas que se hacen al azar, simplemente se hacen como para mantener o fijar una estructura y que haya como un tipo de orden en lo que es en el grupo o un tipo de equilibrio por lo que cual se tendría que respetar y sería como una regla básica, aunque realmente no nos cuestionamos totalmente el por qué existe como este respeto o como esta autoridad, simplemente sabemos que está para que haya un equilibrio y para que haya un orden. O sea, es sí o sí, pero no te lo cuestionas realmente y lo haces de forma inconsciente y es como de ya tener el chip y ya incrustarlo. Bueno, él decía que para entender la estructura de una cultura no solamente era necesario el saber sus costumbres o el cómo actuaban o el por qué actuaban, sino que simplemente hay que ir más a profundidad de lo mental, el por qué se hace cualquier cosa pero de forma inconsciente y que obviamente tiene un porqué, pero hay un porqué muy profundo, de una lógica profunda que obviamente pues hablaba de esta propuesta, demostrando que a pesar de que todas las culturas sean diferentes, obviamente tienen una lógica en común que pues no es de forma consciente, los debemos de forma inconsciente y que muchas veces a pesar de no saber de otras culturas, a veces nuestra propia cultura podría tener cosas en común, pero nosotros no lo sabemos. Pero simplemente es como lo tenemos en ese chip incrustado de forma inconsciente. El pensamiento estructural creado por el antropólogo Claude Lévi-Strauss nos dice que las culturas funcionan como lenguaje. Eso significa que todo lo que hay en una cultura, como por ejemplo las costumbres, los mitos, las reglas o los rituales, nos sirven como comunicación de significados, al igual que cuando nosotros hablamos con palabras. También Lévi-Strauss se basó en la lingüística de Ferdinand de Saussure, el cual nos decía que el lenguaje es un sistema de signos, ya que las palabras tienen sentido porque se relacionan con otras palabras. Por ejemplo, la palabra día tiene relación con la palabra noche, por eso tienen ese significado. También, por ejemplo, puede ser en una cultura, lo que las personas hacen o creen tienen sentido dentro de un conjunto y no por separado. Y es por eso que en las costumbres o en los mitos solamente se puede entender si está conectado dentro de esas cosas de esa misma cultura, solo si tienen esa conexión. Para Lévi-Strauss, el trabajo de antropólogo no solamente era el describir las costumbres de un pueblo, sino que él intentaba buscar el significado de cada cosa, de las relaciones de los personajes, de las historias. No solamente se quedaba por lo que él veía, sino intentaba buscar el trasfondo de la historia, de las situaciones. Por ejemplo, en un ritual no solamente se quedaba con lo que estaba viendo, sino el porqué de lo que estaba viendo. También Lévi-Strauss estudió mucho los mitos y se dio cuenta que muchos mitos eran muy parecidos, aunque fueran diferentes lugares. Que pensaban que los mitos eran muy parecidos porque se dio cuenta también que hablaban mucho de la vida y la muerte, del hombre y la mujer, de la naturaleza y la cultura, y que no importaba el lugar en donde estaba, siempre eran muy semejantes. Y no solamente se fijaba, no solamente estudiaba el mito, sino también estudiaba los elementos, las historias, y se dio cuenta que eran muy parecidas, que el vivir
en diferentes, bueno, el estar en puntos diferentes, era el mismo pensamiento que teníamos, el mismo pensamiento ya que tenemos, todos sabemos lo que es la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, entonces eso se relaciona con lo mismo, y los mitos por eso son muy semejantes y las historias al igual. Se dio cuenta que tenemos un pensamiento muy semejante a los de las demás personas, ya que tenemos el significado de esas palabras que son muy semejantes, que es lo mismo. Entonces se dio cuenta que tenemos un pensamiento muy parecido, y que no importaba el tipo de cultura que fuéramos o de dónde habíamos crecido o lo que sea, sino que se dio cuenta que los mitos eran muy parecidos, ya que tenemos un pensamiento muy parecido a lo de